Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de la familia García. En el corazón de un olvidado pueblo de Madrid se erigía la hacienda de la familia García, una imponente estructura rodeada de vastas tierras y secretos aún más extensos. A primera vista, los García parecían ser la encarnación de la prosperidad y el éxito, respetados y envidiados por los habitantes del pueblo por su aparente riqueza y su lejanía de las complicaciones de la vida moderna. Sin embargo, tras la fachada de respetabilidad y riqueza, se escondía una macabra realidad que pronto sacudiría los cimientos del pueblo. Las desapariciones comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Al principio, fueron hombres solitarios, vagabundos que nadie extrañaría. La gente murmuraba, insinuando que tal vez habían partido en busca de mejores oportunidades, pero el miedo comenzó a crecer cuando mujeres y niños empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Lo que en un inicio se consideró una coincidencia trágica, pronto se transformó en una serie de eventos imposibles de ignorar. Los rumores sobre la familia García empezaron a tomar un tono oscuro. Se susurraba que su fortuna no provenía de negocios legítimos, sino de prácticas inhumanas y horrendas. A pesar de las sospechas y los murmullos, nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a los García. El miedo y la influencia que ejercían en el pueblo eran demasiado fuertes. La policía local, supuestamente encargada de proteger a los ciudadanos, parecía indiferente ante las desapariciones, alimentando aún más las especulaciones sobre su complicidad con la familia. La tensión en el pueblo alcanzó su punto de ebullición cuando una joven, desesperada y aterrada, logró escapar de la hacienda García. Cubierta de heridas y con marcas de mordiscos que evidenciaban un horror inimaginable, la joven contó una historia que parecía sacada de las más oscuras pesadillas. Habló de cámaras ocultas llenas de huesos, de gritos que resonaban en la noche, y de cómo los García se deleitaban en el sufrimiento de sus víctimas antes de consumir su carne. La noche en que Mariana, una joven, logró escapar de la hacienda García, marcó un antes y un después en la historia del oscuro legado de la familia. Su cuerpo, marcado por el terror y las cicatrices de su cautiverio, se convirtió en el vivo testimonio de las atrocidades cometidas tras los muros de la mansión. Temblando y con la mirada perdida, relató su historia a quien quisiera escucharla, aunque el miedo a los García hacía que muchos desviaran la mirada. Mariana había sido capturada mientras recolectaba leña en el bosque cercano a su casa. Despertó en un oscuro calabozo, donde el tiempo parecía detenerse. No estaba sola. Otras mujeres y niños compartían su destino, todos esperando su turno en el macabro festín de los García. La joven habló de cómo, noche tras noche, se llevaban a uno de los cautivos, que nunca regresaba. Los gritos que resonaban en la hacienda eran un recordatorio constante de su inminente destino. La oportunidad de Mariana llegó de manera inesperada. Una noche, aprovechando un descuido de sus captores, logró liberarse de las cadenas que la ataban y, movida por un instinto de supervivencia, encontró la salida de aquel lugar de pesadillas. Corrió sin mirar atrás, impulsada por el terror y la adrenalina, hasta que el sol comenzó a iluminar su camino hacia la libertad. El campesino que encontró a Mariana, José, era un hombre de tierra, acostumbrado a la dureza de la vida rural, pero no a la crueldad humana en su expresión más pura. Escuchó la historia de Mariana con una mezcla de horror y compasión, decidido a hacer lo que estuviera en sus manos para ayudarla. Sabía que llevarla al pueblo sería firmar su sentencia de muerte, dado el control que los García ejercían sobre la policía y las autoridades locales. José tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Junto con su fiel ayudante, Luis, decidió llevar a Mariana a la ciudad más cercana, donde esperaba encontrar justicia. El viaje fue tenso. Cada sombra en el camino parecía esconder un peligro. Cada ruido en la noche les hacía temer que los García estuvieran tras ellos. La determinación de José, sin embargo, era inquebrantable.
permitiría que el miedo lo detuviera. La llegada a la ciudad no fue el final de su odisea. Al contar su historia a las autoridades, se encontraron con escepticismo y desinterés. La influencia de los García parecía extenderse más allá de lo que habían imaginado. Fue entonces cuando Luis desapareció. Había salido a buscar algo de comer y simplemente nunca regresó. José y Mariana quedaron solos, enfrentando la indiferencia de la ciudad y el silencioso acecho de la venganza de los García. La desesperada fuga de Mariana y el sacrificio de José y Luis habían abierto la puerta a un mundo de horrores que pronto serían revelados. La valentía de unos pocos se convertiría en la chispa que encendería la llama de la justicia, desafiando el poder y la maldad de los García. La desaparición de Luis y el testimonio desgarrador de Mariana fueron el catalizador que finalmente movilizó a las autoridades fuera del alcance de los García. La presión pública y los rumores sobre las desapariciones que comenzaron a filtrarse en los medios de comunicación de la ciudad hicieron imposible ignorar más tiempo la situación. Un empresario local, cuya enemistad con los García era bien conocida, vio en esta tragedia una oportunidad no solo para deshacerse de sus rivales, sino para hacer justicia. Utilizó su influencia y recursos para asegurarse de que la policía estuviera equipada y dispuesta a enfrentar lo que encontrarían en la hacienda. La madrugada antes del asalto, el silencio en el pueblo era sepulcral. La tensión se palpaba en el aire, una mezcla de miedo y anticipación ante lo que estaba por suceder. La policía, reforzada por unidades especiales traídas de la ciudad, se preparó para el operativo. La estrategia era clara: sorprender a los García antes del amanecer, asegurar la hacienda y rescatar a cualquier cautivo que aún pudiera estar vivo. El asalto comenzó con la rapidez y fuerza de un huracán. Los primeros rayos del amanecer iluminaron la escena de vehículos blindados y hombres armados avanzando hacia la hacienda. La resistencia fue, como se temía, feroz. Los empleados de la hacienda, leales hasta el final, defendieron su dominio con una violencia que rayaba en lo inhumano. Atacaban con una ferocidad animal, dispuestos a dar la vida por los García. La batalla fue caótica. A medida que las fuerzas del orden se abrían paso hacia el interior de la mansión, descubrieron horrores que ninguno estaba preparado para enfrentar. Las habitaciones estaban adornadas con trofeos macabros, restos humanos utilizados de formas que desafiaban toda lógica y humanidad. Pero lo peor estaba en los sótanos, celdas improvisadas donde se amontonaban los restos de las víctimas, testimonio mudo de los banquetes caníbales de los García. Los miembros de la familia García, al verse acorralados, mostraron su verdadera naturaleza. No suplicaron ni intentaron negociar. En cambio, lucharon con la desesperación de quienes están acostumbrados a imponer su voluntad a través del terror. La confrontación final fue en el gran comedor, donde los García fueron encontrados en un último acto de desafío, rodeados de lo que parecían ser los preparativos para otro de sus macabros festines. Cuando el sol se alzó por completo, la hacienda García había sido asegurada, pero la victoria era agridulce. El coste humano del asalto fue alto, y lo que se encontró dentro de la hacienda dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. La familia García fue exterminada, poniendo fin a su reinado de terror, pero las sombras de sus actos seguirían acechando el pueblo por generaciones. El asalto a la hacienda no solo expuso la depravación de los García, sino que también reveló las fallas y complicidades de un sistema que permitió que tales horrores continuaran sin ser detectados durante tanto tiempo. El pueblo, aunque liberado del yugo de los García, ahora enfrentaba el desafío de reconstruir su comunidad, sabiendo que el mal había vivido entre ellos, oculto a plena vista. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Lo que cuida el rancho. Una terrorífica historia de nuestro canal,